La mayoría de los cultivadores creen que todas las plantas de interior necesitan sol directo para prosperar. Pero existe una categoría completa de vegetación tropical que desafía esa regla y vive mejor bajo sombra controlada. Hoy te muestro 5 especies que no solo sobreviven en luz indirecta, sino que florecen específicamente diseñadas por la naturaleza para crecer bajo el dosel de la selva tropical. Esto cambia todo lo que creías saber sobre luz y plantas de interior. Durante 3 años, un coleccionista privado en Medellín mantuvo una alocasia detrás de su cortina semi-translúcida, junto a otras 23 plantas. El resultado fue sorprendente. La alocasia desarrolló hojas cada vez más grandes, sin ese crecimiento estirado que típicamente ves cuando una planta busca desesperadamente luz. Sus hojas mantuvieron el color verde profundo, con los patrones de nervadura plateada brillando contra el follaje. Cuando finalmente la movió a una ventana con luz directa del norte, notó que las hojas comenzaron a volverse pálidas. Ese fue el momento en que comprendió. Estas plantas nunca evolucionaron para el sol directo. Evolucionaron para prosperar bajo la protección de árboles más grandes. Aquí está el cambio de paradigma. Las plantas que vienen del sotobosque tropical no necesitan luz intensa. De hecho, muchas la desprecian. Y cuando las colocas en la ubicación correcta dentro de tu hogar, con humedad controlada y riego estratégico, prácticamente se comportan como máquinas de crecimiento que nunca dejan de expandir sus hojas. Hoy vamos a explorar 5 especies que prosperan bajo sombra. Aprenderás exactamente cómo colocarlas en tu casa, sin que se estiren hacia la luz. Y al final te revelaré la técnica de propagación que los recolectores privados usan para multiplicar estas plantas sin estrés. Quédate hasta el final porque voy a mostrar la diferencia visible entre una planta que estira buscando luz frente a una que simplemente crece más grande en sombra. Y es completamente diferente a lo que probablemente has visto en otros videos. Comencemos con la alocasia, la planta que definió esta categoría completa. La alocasia amazónica es una planta herbácea perteneciente a la familia Araceae, originaria de las selvas de Borneo y Filipinas. Sus hojas son el verdadero espectáculo, oscuras casi negras en los ejemplares maduros, con nervaduras plateadas que parecen haber sido pintadas a mano. Cada hoja tiene una textura aterciopelada que cambia bajo luz indirecta, y los bordes ondulados le dan una presencia casi teatral en cualquier espacio. Lo que hace única a la alocasia en sombra es que sus hojas nunca intenta crecer hacia arriba buscando luz. En su lugar, simplemente desarrolla láminas más grandes sobre los pecilos existentes. ¿Has visto fotos de alocasias estiradas, con un tallo larguísimo y 2 pequeñas hojas en la punta? Eso no es madurez, es desesperación. Una alocasia en sombra correcta crece compacta, densa, con hojas que emergen cada 2 semanas durante la estación de crecimiento. Para la alocasia, buscas luz indirecta brillante. Específicamente, esa zona de tu casa donde puedes leer un libro sin dificultad, pero donde el sol nunca toca las hojas. A 1.5 metros de una ventana norte es ideal. Si solo tienes ventanas al oeste o sur, coloca la planta detrás de una cortina sheer que filtre completamente los rayos directos. La diferencia es observable en 2 semanas. Las hojas mantendrán su color satinado en lugar de volverse pálidas. El riego es donde cometemos nuestro primer error grave. La alocasia ama la humedad, pero no vive en agua. El método correcto es este. Espera a que los 2 primeros centímetros del sustrato se sequen tocando la tierra con tu dedo. Cuando sientas que está seco en esa profundidad, riega profundamente hasta que el agua salga del drenaje. Pero aquí viene lo importante. Vacía el plato debajo de la maceta después de 20 minutos. Las raíces podridas terminan en raíces muertas, y eso es innegociable. En invierno espacia el riego a 1 vez por semana o menos. En verano, probablemente necesites riego cada 4 o 5 días. La alocasia requiere humedad ambiental entre 50 y 70%. En un dormitorio árido, eso significa que sobrevivirá, pero no prosperará. El secreto que los viveros guardan es este. Los grupos de plantas elevan la humedad de manera exponencial. Cuando pones 3 o 4 plantas tropical juntas en el mismo área, la evaporación conjunta mantiene la humedad en el rango correcto sin necesidad de humidificador. Si eso no es posible, coloca la alocasia en el baño, que naturalmente tiene humedad más alta debido a las duchas. La particularidad que hace que la alocasia sea irreemplazable. Cuando propaga esta planta, obtiene compensaciones, mini plantas que emergen directamente de la base de la planta madre. Son prácticamente clonas genéticas.
Separa la compensación cuando tenga al menos 2 hojas desarrolladas y colócala en musgo vivo ligeramente húmedo. En 3 semanas, habrá desarrollado raíces suficientes para trasplantarla a sustrato regular. Eso significa que una sola planta alocácea se convierte en 3 plantas en menos de 2 meses, sin crecimiento estirado, sin estrés. Pasemos a la begonía maculata, la planta de lunares que nadie espera que sea tan fácil de cuidar. La begonía maculata, comúnmente llamada begonía de lunares, es una planta herbácea de la familia Begoniaceae originaria de Brasil. Sus hojas son el verdadero arte vivo. Hojas alargadas, ligeramente coriáceas, de un verde bosque profundo con puntos blancos platinados dispersos por toda la lámina foliar como si alguien hubiera rociado pintura plateada sobre terciopelo. El en vez de las hojas es rojo burdeos, un contraste visual que pocos huéspedes de tu casa notarán pero que tú verás cada vez que cambies la planta de posición. En sombra, la begonía maculata crece como un arbusto compacto y ramificado. Sus tallos, que son rojo oscuro, se espesan visiblemente cuando reciben luz indirecta adecuada. Sin luz adecuada, se vuelve delgada y abierta. Con demasiada luz directa, el follaje se empalidece. Existe una zona de confort muy específica, y una vez que la encuentras, esta planta prácticamente no requiere mantenimiento. El lugar ideal para begonía maculata es a 2 metros de una ventana con cortina translúcida. Colócala en una repisa o estante dentro de esa zona de luz indirecta, donde recibe claridad pero no rayos solares. Un salón con luz norte es prácticamente perfecto para esta especie. Aquí está el secreto que cambia el juego. Una begonía maculata bien iluminada puede tolerar errores ocasionales de riego. Una begonía mal iluminada morirá por exceso de agua a pesar de que riegues correctamente. La luz es el factor que determina casi todo. El riego de begonía maculata debe ser moderado y consistente. Espera a que la parte superior del sustrato se sienta seca. Luego riega hasta saturación. En un dormitorio normal, esto ocurre cada 4 a 6 días en verano y cada 10 días en invierno. Pero el punto crítico es este. La begonía maculata odia el agua acumulada en sus raíces. Usa macetas con drenaje excelente. Si tu sustrato retiene mucha agua, cámbialo inmediatamente a una mezcla de turba, perlita y materia orgánica en proporción de 40%, 40% y 20% respectivamente. La humedad debe estar entre 60 y 80%. En un apartamento con aire acondicionado, esto es un desafío. La solución que las coleccionistas utilizan es colocar la maceta sobre un plato con piedras y agua, donde la evaporación crea una microatmósfera húmeda directamente alrededor de la planta. El secreto de propagación de begonía maculata es brutal en su simplicidad. Toma un corte de 2 o 3 hojas con peciolo. Colócalo en agua a temperatura ambiente. En 1 semana habrá raíces. En 2 semanas trasplanta a sustrato. En 6 semanas, tendrás una planta completa y ramificada. Toma 10 esquejes, y en 8 semanas habrás multiplicado tu colección 5 veces. Ningún otro método de propagación en plantas de interior es tan rápido. Ahora, la Calathea orbifolia. La planta que respira. La Calathea orbifolia es una planta herbácea perteneciente a la familia Marantaceae, originaria de las selvas de Bolivia. Sus hojas son ovaladas, grandes, con un patrón de rayas plateadas sobre un fondo verde. Claro que parece estar iluminado desde dentro, pero lo más extraordinario no es la apariencia, es el movimiento. Las hojas de Calathea orbifolia se mueven según la hora del día. Al anochecer, se cierran ligeramente. Por la mañana, se abren nuevamente. Puedes oír los tallos crujir suavemente cuando se reposicionan. Esta es una planta que respira con ritmo de 24 horas. La Calathea orbifolia rechaza rotundamente la luz directa. Si la colocas en una ventana con sol directo, aunque sea por 2 horas al día, las hojas se volverán pálidas y eventualmente desarrollarán zonas quemadas de color marrón. Su zona de prosperidad es la sombra indirecta moderada a brillante. Específicamente, una esquina de tu sala que recibe claridad de todo el espacio sin rayos solares directos. A los científicos les encanta llamar a esto luz ambiental, que es simplemente la claridad que existe en una habitación sin luz solar concentrada. El riego de Calathea orbifolia es el punto crítico. Esta planta necesita agua filtrada o destilada. El agua del grifo con cloro y minerales es una sentencia de muerte lenta. Las sales se acumulan en el sustrato y las puntas de las hojas se vuelven marrones y crujientes. La solución que los recolectores utilizan es dejar el agua del grifo
en una jarra abierta durante 24 horas antes de regar, permitiendo que el cloro se evapore. O utiliza agua de lluvia recolectada en un recipiente limpio. El sustrato debe estar constantemente húmedo, pero no encharcado. Aquí está el método de prueba. Coloca tu dedo 10 a 15 centímetros en la tierra. Si sientes humedad, espera 2 días. Si sientes seco, riega inmediatamente. En invierno, riega aproximadamente una vez por semana. En verano, posiblemente cada 4 días. La consistencia es más importante que el volumen. La humedad ambiental debe estar por encima de 60%. Si vives en una región árida, aquí viene el truco que casi nadie usa. Coloca la Calathea orbifolia en la cocina o el baño durante las temporadas secas. Esos espacios naturalmente tienen mayor humedad. Cuando la humedad es baja, la planta enfoca toda su energía en mantener las puntas de las hojas verdes, en lugar de desarrollar nuevas hojas. Cuando la humedad es alta, prácticamente genera una hoja nueva cada semana. El secreto compartido entre recolectores privados es este. La Calathea orbifolia no se propaga por esquejes, sino por división. Cuando la maceta se vuelve completamente llena de tallos, separa cuidadosamente los rizomas con al menos 1 o 2 tallos conectados. Trasplanta a sustrato fresco. Ambas secciones rebrotan completamente. Una planta madre dividida correctamente produce 2 plantas de tamaño mediano en lugar de una planta gigante, y ambas crecerán más rápidamente porque están menos congestionadas. Ahora, el secreto sobre cómo lograr que las plantas en sombra se multipliquen. Los cultivadores experimentados conocen un truco que parece provenir de la abuela, pero que tiene respaldo científico sólido. El agua donde cocinaste vegetales contiene potasio, magnesio y oligoelementos que las plantas adoran. Espera que se enfríe, cuela los sólidos, y usa esa agua para regar. No es fertilizante, pero aporta micronutrientes, sin quemar raíces como lo hace un fertilizante químico. Una vez al mes, en lugar de agua filtrada, utiliza agua de vegetales cocidos. Verás la diferencia en el grosor de los nuevos tallos, y en la velocidad de crecimiento. Es una técnica que parece medieval, pero que es completamente efectiva. Ahora, Anthocephalus oxyphilus, comúnmente conocida como planta de mármol rojo, aunque este nombre es engañoso porque no contiene cloro en sus hojas variegadas. La planta de mármol rojo es una planta rastrera de la familia Apocynaceae, originaria de Asia sudoriental. Sus hojas son profundamente lobuladas, casi divididas, con un color base verde oscuro y manchas blancas o crema distribuidas de manera irregular, como si alguien hubiera arrojado pintura blanca sobre terciopelo oscuro. El en vez de las hojas es rojo púrpura, visible cuando giras la planta. Aquí está el punto que muchos no entienden. El blanco en las hojas significa que esa área carece de clorofila. Eso significa que no puede fotosintetizar. Las áreas blancas son básicamente pasajeros que no contribuyen al crecimiento. Por eso las plantas variegadas crecen más lentamente que sus hermanas verdes y por eso son más caras en los viveros. Requieren luz más brillante que sus homólogas completamente verdes, pero aún así no toleran luz directa. Existe una ventana muy estrecha de luz perfecta. Coloca la planta de mármol rojo a máximo 1 metro de una ventana con luz indirecta filtrada. Si recibe menos luz que eso, los nuevos tallos brotarán completamente verdes, perdiendo la variegación. Si recibe luz directa, las hojas blancas se quemarán. El equilibrio es preciso, pero una vez que lo alcanzas, la planta crece notablemente rápido para una variegada. El riego es sencillo. Espera a que el sustrato se seque superficialmente, luego riega. En climas normales, esto ocurre cada 5 a 7 días. La planta de mármol rojo es levemente más tolerante al secado que las alocáceas, pero aún requiere humedad consistente. La diferencia fundamental es que puede tolerar el secado ocasional sin sufrir. La humedad debe estar entre 40 y 60%. Es menos exigente que las otras plantas de esta lista, lo que la hace ideal para apartamentos con aire acondicionado o climas secos. Los viveros la consideran más amigable con el clima árido que sus homólogas de riego intenso. El secreto que los propagadores utilizan es este. Toma esquejes de tallos que tengan al menos 3 hojas. Coloca los tallos en agua. A diferencia de begonia, estos tardan más en enraizar, aproximadamente 3 a 4 semanas. Pero una vez que las raíces alcanzan 1 centímetro de largo, el éxito de trasplante es prácticamente garantizado. Finalmente, Chlorophytum comosum variegatum, la planta araña variegada,
que es exactamente lo opuesto a lo que probablemente esperas. La Chlorophytum comosum variegatum, comúnmente llamada planta araña variegada, es una planta herbácea de la familia Asparagaceae originaria de Sudáfrica. Sus hojas son largas, lineales, arqueadas, con un patrón de rayas blancas en el centro y verde oscuro en los bordes. Los tallos rastreros emergen constantemente, produciendo plantas bebé en cada nudo. Es la planta de propagación más rápida que existe en la botánica de interior. Lo que nadie menciona, la planta araña variegada puede prosperar en sombra moderada a brillante. Muchos la colocan en luz directa, asumiendo que necesita sol pleno, cuando en realidad desarrolla sus mejores colores bajo luz indirecta brillante. En luz directa, el blanco de las hojas tiende a palidecer, y a veces se vuelve amarillento. Coloca la planta araña variegada a 2 metros de una ventana clara, o en una estantería interior que reciba claridad de todo el espacio. Aquí crece más rápidamente que en cualquier otra posición. Los tallos rastreadores emergen cada 3 a 4 días. Los bebés formados en cada nudo son completamente viables. El riego es minimalista. Cuando el sustrato se sienta seco al tacto, riega completamente. La planta araña es una planta succidente adaptada a condiciones áridas, por lo que tolera periodos de sequedad mejor que cualquier otra en esta lista. En realidad prefiere fluctuaciones entre seco y húmedo, en lugar de humedad constante. La humedad ambiental es irrelevante. La planta araña funciona igualmente bien en un ambiente con 30% de humedad que en uno con 80%. Esta es probablemente la